Buen día. Vamos entonces a continuar, a iniciar, perdón, con el tema de farmacoepidemiología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la definición de lo que es la farmacoepidemiología, cuáles son sus objetivos, los campos de aplicación de la farmacoepidemiología y hablaremos también de algunos estudios o de algunos tipos de estudios de la farmacoepidemiología. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la farmacoepidemiología, originalmente es llamada epidemiología del medicamento, se define como la aplicación de los conocimientos, métodos y el razonamiento epidemiológico al estudio de los efectos, tanto benéficos como adversos, de los medicamentos en poblaciones humanas. Entonces, este concepto lo que permite es describir, explicar y predecir el efecto y el uso de las diversas modalidades de tratamiento farmacológico en un tiempo, en un espacio y en una población definida, es decir, en tiempo, espacio y persona, que son las características epidemiológicas que se utilizan para describir los fenómenos de salud que ocurren en una población determinada. La farmacoepidemiología entonces se refiere al estudio del uso y los efectos de los medicamentos en poblaciones humanas o en las grandes poblaciones humanas. Algunos autores también la consideran o la definen como la ciencia que estudia el impacto que tienen los medicamentos en las poblaciones humanas, utilizando para ello el método epidemiológico. O también se puede conseguir como la aplicación del conocimiento, los métodos y el razonamiento epidemiológico al estudio de los medicamentos, tanto benéficos como adversos, y el uso de los medicamentos en poblaciones humanas. Por supuesto, surgió de la necesidad de evaluar los riesgos que están asociados al empleo generalizado de los medicamentos y la vigilancia de su eficacia en condiciones normales de uso, lo que conocemos como la efectividad. Recuerden ustedes que siempre los medicamentos se prueban, tienen una fase de ensayo que ya vamos a ver ahorita en una lámina. Y entonces la idea de esta disciplina es precisamente poder describir lo que sucede con los medicamentos una vez que salen o que son comercializados en la población en general. Bien, aquí entonces tenemos, fíjense ustedes, nosotros cuando hablamos de epidemiología podemos hablar de dos grandes fases de la historia natural de la enfermedad. Lo que sucede antes que se presenten los signos y síntomas de la enfermedad en una población o en una persona, en un individuo, y lo que sucede propiamente después de que se ha instaurado o que se ha desarrollado el problema de salud. Con los fármacos o con los medicamentos pudiéramos también hablar de una etapa un poco similar, aunque no exactamente igual. Vean que aquí tenemos que hablamos del desarrollo de fármacos, pero tenemos aquí como cuatro grandes fases en ese desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense que la primera fase se habla de una fase cero, que es en la cual se evalúa la toxicidad o el índice terapéutico del fármaco. Y aquí debo hacer una aclaratoria entre los términos, perdón, fármaco y medicamento. Generalmente se utilizan de manera indistinta, sin embargo, no son exactamente lo mismo. El fármaco es la molécula o el principio activo, que es el que tiene actividad farmacológica. Por eso es que se conoce como farmacología, porque lo que estudia es precisamente los fármacos, es decir, las moléculas que tienen actividad farmacológica o que interactúan con el organismo para desarrollar una respuesta a nivel fisiológico o fisiopatológico. Entonces, el fármaco es la molécula química sola, mientras que el medicamento ya es una elaboración que contiene tanto el fármaco, es decir, el principio activo, como también algunas sustancias para darle estabilidad y poder hacer viable que el medicamento pueda ser llevado al organismo, ¿verdad? Pueda ser administrado o suministrado al organismo. Por eso entonces ustedes ven que pueden haber medicamentos en estado sólido, pueden haber medicamentos en estado líquido, hay otros medicamentos que deben ser aplicados única y exclusivamente vía intravenosa, es decir, porque eso dependerá entonces de la estabilidad de la molécula. Y precisamente en esta fase de desarrollo de los fármacos es donde trabaja la farmacología clínica. Entonces ahí es la primera, digamos que son las primeras tres fases, que la fase cero, que es donde se prueba la toxicidad y el índice terapéutico del fármaco, es decir, de la molécula química o del principio activo. La fase uno es donde se habla entonces de la seguridad del fármaco en los seres humanos. Aquí todavía se está hablando del fármaco, es decir, de la molécula química. Se está administrando solamente la molécula química. La fase 2, que en el desarrollo de fármacos, entonces también aquí empieza o se estudia la farmacocinética y la farmacodinámica. Es decir,
cómo se distribuye esa sustancia, esa molécula química dentro del organismo, cómo circula, cómo llega hasta las células diana donde va a ejercer la función, en donde va a interactuar, cómo se distribuye a través del organismo, de las células, etcétera, y cómo además también, es decir, lo que el fármaco hace al organismo y lo que el organismo le hace al fármaco, es decir, cómo lo excreta, cómo lo elimina, y esas son específicamente la farmacocinética y la farmacodinámica. Luego, ya en una fase 3 sí se empieza a trabajar con el medicamento, porque entonces aquí se empieza a evaluar la viabilidad de ese medicamento, cuál es la mejor presentación para que tenga viabilidad, es decir, para que pueda ser administrado, y entonces ahí es donde se empieza a hablar de la relación, de la eficacia, de que realmente cumpla su función, de la relación riesgo-beneficio, etcétera. Y ahí sí tenemos ya un medicamento. Y luego tenemos la fase 4, en esta fase de desarrollo de fármacos, medicamentos, pudiéramos llamarla, donde ya el medicamento se halla en lo que se llama su fase de comercialización, es decir, se encuentra disponible en la calle. Entonces aquí es donde los estudios, este tipo de estudios que nosotros vamos a ver acá, son fundamentales. Porque hay aquí como dos fases. Una fase antes de que se produzca el medicamento, que es todo lo que tiene que ver con la toxicidad, la seguridad del fármaco en humano, o sea, los estudios fase 0, fase 1 y fase 2. Y otra fase cuando ya el medicamento se ha desarrollado como medicamento y entonces son los estudios fase 3 y fase 4. Fíjense que entonces en esa misma desarrollo de medicamentos, ¿verdad? Esto es un poco repaso de lo que nosotros habíamos visto en la asignatura Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud. Lo que decíamos del número de pacientes que por lo general participan en cada uno de estos estudios. En los estudios de fase 1 participan entre 25 y 50 pacientes, mientras que en los estudios de fase 2 participan entre 100 a 250 pacientes. En los estudios de fase 3 pueden participar hasta 4.000 pacientes. Es decir, en total, en estas primeras tres fases, los estudios, por supuesto, son muy cerrados, son en poblaciones además muy específicas y tienen además unos objetivos muy particulares. Entonces, fíjense que son menos de 5.000 pacientes en un ensayo clínico, por ejemplo. Mientras que para ustedes detectar una incidencia, una reacción adversa del 1%, que es uno de cada 100, se requieren al menos 650 pacientes, es decir, que el medicamento sea utilizado por 650 pacientes. Pero una reacción adversa que sea incluso un poco más extraña, que es del 0,5%, era uno de cada 200, ya requiere de 1.300 pacientes. Entonces fíjense ustedes que estas reacciones adversas, que son como las más comunes, ¿verdad? Son las que se pueden detectar en este tipo de estudios. Mientras que ya cuando pasamos a 1 por 1000, que es del 0,1%, o más adelante del 0,05%, una incidencia del 0,05%, vean ustedes la cantidad de pacientes que se requieren. Entonces, evidentemente, en este tipo de estudios, que son los estudios de fase, digamos, fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, no se pueden detectar todas las reacciones adversas. Entonces, esto es lo que justifica, como ya se lo habíamos planteado en la clase anterior, que la necesidad de desarrollar estudios que puedan verificar lo que sucede con estos medicamentos una vez que son distribuidos o que son comercializados en masa en la población. Vean ustedes acá también algunas características. Los ensayos clínicos, por lo general, el número de pacientes es pequeño, mientras que en la práctica habitual o en la práctica cotidiana son muy grandes. Incluso no todos los países donde se pueda comercializar la misma molécula. La duración del uso aquí en este caso es corta, es muy específica, mientras que aquí es, por ejemplo, al menos durante la vida media que tenga la aprobación de la molécula para su explotación a nivel comercial. El tipo de pacientes aquí son adultos con características muy particulares. En esto pueden ser adultos, ancianos, mujeres embarazadas, etcétera. O sea, no hay una definición en la práctica habitual. Las indicaciones acá en los ensayos clínicos son muy bien definidas, son muy específicas y muy estrictas en su cumplimiento, mientras que en la práctica habitual son muy inespecíficas, si se quiere, o menos definidas todavía. El uso de patologías o la presencia de patologías concomitantes es muy extraño, sobre todo en pacientes que están sometidos a estos ensayos clínicos, mientras que la práctica clínica habitual es todo lo que se pueda presentar. La posibilidad de interacción, evidentemente, en un paciente en un ensayo clínico o en un paciente que participa en un ensayo clínico es muy limitada porque, por lo general, no tiene ninguna otra patología y está sometido a un tratamiento casi que exclusivamente con el medicamento o con la molécula que se está
ensayando particularmente en ese ensayo. Mientras que en la práctica habitual, en la práctica clínica cotidiana, pues puede ser amplia, ¿verdad? La posibilidad de interacciones puede ser muy amplia porque puede interactuar con alimentos, con otras pruebas, con otros medicamentos, incluso hasta con sustancias de tipo natural, que mucha gente piensa que no tienen interacción, pero que sí pueden interactuar con algunos compuestos de este tipo. La dosis y la pauta, por supuesto, en los ensayos clínicos están normalizadas, muy bien definidas, trata de ser muy estricto su cumplimiento, mientras que en la práctica habitual es variable. Muchas veces incluso los pacientes pudieran no recordar el uso, la administración de las dosis y las administran a deshoras o las administran conjuntamente, etcétera. Y el cumplimiento terapéutico, evidentemente en un ensayo clínico es muy controlado, mientras que en la práctica clínica habitual es, como lo acabamos de decir, incluso muy descontrolado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que persigue la farmacoepidemiología? Bueno, primero que nada, contribuir a un conocimiento, digamos, cabal de los fármacos y de los medicamentos, evaluar la seguridad de los medicamentos, examinar las diferencias entre la experimentación controlada y la práctica clínica habitual para poder detectar esas diferencias que nosotros estábamos incluso señalando en la lámina anterior, evaluar la eficacia, la efectividad, la seguridad y la eficiencia, los efectos benéficos y perjudiciales de los medicamentos en las poblaciones humanas. Fíjense que la eficacia es, por ejemplo, si yo digo que es un analgésico, que realmente produzca la analgesia. La seguridad es que produzca analgesia con la menor probabilidad o con la menor eh, producción de efectos adversos en ese medicamento. La eficiencia tiene que ver entonces con la dosis que yo necesito para producir el efecto, es decir, que no necesite, por ejemplo, 10 gramos de la sustancia, sino que necesite la menor cantidad necesaria para producir el efecto. Por ejemplo, 500 miligramos o 1 gramo cuando mucho. Y la efectividad es que se pueda repetir en el tiempo ese efecto, o sea, que se mantenga, que el mayor número de pacientes experimenten la misma eficacia del medicamento. Eso es lo que se quiere decir con evaluar la eficacia, la efectividad, la seguridad y la eficiencia de los medicamentos en las poblaciones humanas. También, por supuesto, los estudios de farmacovigilancia en particular están dedicados a la investigación, la detección y la prevención de los efectos adversos producidos por el uso de los medicamentos. Ya más adelante vamos a hablar un poco de esto, sin embargo, ustedes también tendrán específicamente una eh, asignatura que es farmacoepidemiología 2, en la cual hablarán, perdón, farmacoepidemiología 3, en la cual se hablará específicamente de la farmacovigilancia. Otro de los objetivos es planificar y desarrollar actividades de capacitación, ¿verdad?, para mejorar el uso de los medicamentos, elaborar información farmacoterapéutica útil e independiente. Recuerden que la información, por lo general, la información alrededor de los medicamentos, por lo general proviene de los mismos laboratorios productores de los medicamentos, y por ello entonces lo que se busca o lo que se persigue a través de la farmacoepidemiología es generar información que sea independiente, que sea información eficaz, que sea información clara, transparente y que sea además independiente. Otro, por supuesto, de los objetivos es desarrollar las actividades e investigaciones farmacoepidemiológicas. Es decir, además de todo lo que hemos dicho, también la farmacoepidemiología debe propender, ¿verdad?, o debe tratar de inducir al desarrollo de la misma farmacoepidemiología, de la misma especialidad. Entonces, los campos de acción de la farmacoepidemiología. Fíjense ustedes que entonces la evolución de los perfiles farmacoterapéuticos en el tiempo es uno de los campos de acción de la farmacoepidemiología. Nosotros por lo general pensamos que la farmacoepidemiología solamente o únicamente tiene que ver con el uso de los medicamentos o con los efectos adversos de los medicamentos. Es con lo que más tiende a asociarse esto. Sin embargo, vean ustedes acá, cuando hablamos de perfiles terapéuticos y cómo evolucionan en el tiempo, es hacerle un seguimiento en el tiempo a un perfil terapéutico. ¿Qué es un perfil terapéutico? Por ejemplo, si yo voy a tratar el dolor, ¿cómo lo trato? ¿Cuáles son los medicamentos y cuál es el tratamiento indicado para ese,
ese perfil terapéutico específicamente. Entonces yo lo que voy viendo es cómo él va evolucionando en el tiempo, si va modificando, si es necesario ir agregando, si es necesario ir haciendo disminuciones o ajustes. Eso se evalúa a través de la farmacoepidemiología. También el análisis de los factores que determinan el uso de los medicamentos, por ejemplo, la edad, el sexo, el diagnóstico. Entonces, si la edad es un factor para el uso de medicamentos y cómo se están usando también los medicamentos en función de la edad, en función del sexo. Yo pudiera a lo mejor hablar de los analgésicos, cómo lo usan de acuerdo al sexo, cómo lo usan de acuerdo a la edad o cómo lo usan también de acuerdo al diagnóstico. Si tengo los datos, puedo hacer todo este estudio, puedo hacer todos estos estudios a través de la farmacoepidemiología. La descripción de patrones de uso de los medicamentos en las poblaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está utilizando la población? ¿Qué es lo que está adquiriendo en la farmacia? ¿Qué es lo que está adquiriendo a través de los servicios de salud? Etcétera, para tratar también de vincularlo con los perfiles epidemiológicos, es decir, qué es lo que está ocurriendo en la población, qué es lo que se observa como patrones de enfermedad y qué es lo que se está consumiendo como medicamento. Otro de los campos de aplicación es la detección del uso inadecuado de los medicamentos. Nosotros cuando hacemos uso, cuando se hace, por ejemplo, evaluaciones terapéuticas del uso de medicamentos, a través de los servicios de salud pudiéramos detectar el uso inadecuado de los mismos. Es decir, por ejemplo, cómo se están utilizando los antibióticos, si se están utilizando para enfermedades que son bacterianas o si se están utilizando para enfermedades que son de tipo viral. Eso lo podemos hacer a través de la farmacoepidemiología. También la definición del área para futuras investigaciones sobre la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Esto también se puede hacer a través de los ensayos clínicos. El diseño de estudios farmacoeconómicos. Vean que nosotros, como les decía, siempre tendemos a asociar la farmacoepidemiología solamente con el uso o con los efectos adversos de los medicamentos, porque es lo que asociamos como más rápido. Pero también los estudios farmacoeconómicos, es decir, cómo la economía se ha asociado a través de la economía de la salud y entonces cómo se puede, por ejemplo, hablar del costo de utilidad, del costo efectividad, que son indicadores de farmacoeconómicos que ustedes también verán en farmacoepidemiología 2, que específicamente habla entonces de la farmacoeconomía. Estimación de la necesidad de los medicamentos. Si yo me encuentro en un servicio de salud, puedo a través de los estudios farmacoepidemiológicos definir la necesidad de medicamentos para esos servicios o en el tiempo o en un mes puedo hacer proyecciones, etc. En función precisamente de las necesidades que tenga ese servicio, del perfil epidemiológico, de la población que accede al servicio, etc. La evaluación de los resultados de las políticas educacionales, es decir, cómo, por ejemplo, si yo estoy hablando de terapéutica razonada, que es un tema que vamos a tratar en esta asignatura, cómo la terapéutica razonada empieza a tener impacto en la prescripción de los medicamentos en nuestra institución de salud. El análisis de la demanda de fármacos o de medicamentos con objeto de rentabilizar los recursos, es decir, o sea, cómo se están utilizando los recursos o los medicamentos, los recursos, que en este caso se habla de los recursos económicos para la adquisición de medicamentos y cómo se está haciendo uso de ellos para tratar de hacer un mejor uso de nuestros recursos económicos. Entonces fíjense ustedes que el campo de aplicación de la farmacoepidemiología es bastante amplio y aquí los estudios epidemiológicos tienen una utilidad que ya vamos a ir desarrollando a lo largo de esta asignatura. Entonces, los campos de aplicación de la farmacoepidemiología, ¿verdad? También tenemos así como, digamos que se han circunscrito todo eso que hemos dicho en la lámina anterior, se ha circunscrito como a tres grandes grupos específicamente. Digamos que están los estudios de farmacovigilancia, que entonces se centran en los efectos adversos producidos por el uso de los medicamentos. Sin embargo, ya se ha ampliado un poco este concepto y también se habla de no solamente de los efectos adversos, sino también de algunos problemas de calidad o todo problema asociado con el uso de medicamentos en poblaciones humanas, pero fundamentalmente de los efectos adversos. Luego hablamos de los estudios de utilización de medicamentos, que son problemas asociados con el uso inadecuado de los medicamentos en la población o cómo se están utilizando esos medicamentos en la población. Ahí lo que hacemos entonces es ver, analizar los perfiles de utilización, cómo se está prescribiendo, cómo se están indicando los medicamentos, cómo los está utilizando la población, etc. Y los estudios de farmacoeconomía, que entonces es la aplicación de los métodos y principios de la economía a la terapia con medicamentos.
que repito, ustedes van a ver más adelante en otras asignaturas. Según entonces veamos un poco de manera sucinta, vamos a hablar un poco de lo que es la farmacoepidemiología, específicamente de la farmacovigilancia, que es la ciencia relativa a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Fíjense entonces que la farmacovigilancia es como la encargada de analizar lo que puede suceder con los medicamentos una vez que ellos se encuentran disponibles para la población. Los objetivos de la farmacovigilancia entonces es velar por la salud y la seguridad de los pacientes relacionados con el uso de los medicamentos, detectar problemas relacionados con el uso de medicamentos y hacer el reporte oportuno, ¿verdad? Para eso entonces los sistemas de farmacovigilancia son muy importantes, que estén funcionando, que estén desarrollados, porque esa es una función, un objetivo particular de la farmacovigilancia. También es hacer evaluaciones de riesgo-beneficio dirigido a prevenir daños y maximizar los beneficios de los medicamentos. Entonces para eso también hay todo un protocolo que ustedes van a ver más adelante sobre cómo deben entonces utilizarse esos medicamentos para maximizar los beneficios. Promover el uso del medicamento en forma segura, eficaz y racional. Por supuesto que entonces hacer estudios por definir solamente los daños que pudieran causar los medicamentos no tiene ningún sentido. La idea es que los hallazgos puedan incorporarse para en el background de conocimientos para generar una mejor utilización de los medicamentos. Entonces también promover educación en farmacovigilancia para propiciar un uso más racional de los medicamentos. Por supuesto, cada uno de estos áreas de la farmacoepidemiología, específicamente en este caso la farmacovigilancia, también debe promover la utilización, el estudio de su área para poder este, garantizar un mayor conocimiento y además una mayor acumulación de conocimientos en torno al uso seguro de los medicamentos en las poblaciones. En el caso de los estudios de utilización de medicamentos, se conocen como los EUM, son estudios dirigidos a evaluar la comercialización, la distribución, la prescripción y el uso de medicamentos en una sociedad, con acento especial sobre las consecuencias médicas, sociales y económicas resultantes de los medicamentos. Entonces fíjense ustedes que esta definición de la Organización Mundial de la Salud amplía mucho el espectro de utilización de los medicamentos. Entonces habla de las consecuencias médicas, es decir, los daños que se pudieran producir o los efectos benéficos que pueden producir los medicamentos, pero también de las condiciones, de las consecuencias sociales que pudieran tener, es decir, cómo se utilice eso en la población y además qué impacto pudiera tener. Ahí pudiéramos hablar incluso de la desigualdad en los accesos a los medicamentos, ¿verdad? O el exceso también de medicamentos en una población en particular, etcétera, y por supuesto las consecuencias económicas resultantes de ello. Cómo se está haciendo, por ejemplo, uso de los recursos económicos que pueda manejar un Estado para garantizar la accesibilidad a los medicamentos que esa población requiere para atender sus problemas de salud prioritarios, o también cómo impacta a lo mejor desde el punto de vista económico algunos tratamientos en las poblaciones específicamente. Por supuesto también tiene algunos objetivos que es describir la utilización de los medicamentos, análisis cualitativo de los datos obtenidos, identificación de las áreas de intervención y hacer evaluación del impacto de las intervenciones. Es decir, repito nuevamente, o sea, no hacemos estudios o no generamos estudios solamente por el hecho de estudiar qué está sucediendo con los medicamentos. La idea es generar un conocimiento que pueda ser aplicable para mejorar el uso de la utilización de los medicamentos en la población. En este caso hablamos entonces de estudios de utilización de medicamentos, describir cómo se utilizan, analizar cualitativamente todos esos datos que obtenemos, identificar las áreas en las cuales debemos intervenir y por supuesto hacer las propuestas necesarias para corregir ahí donde detectemos esa falla. Y luego podemos evaluar el impacto de esas intervenciones a través de los mismos estudios. Fíjense ustedes que los estudios pueden tanto generar las respuestas como evaluar la aplicación de esas respuestas que nosotros hemos generado a través de los mismos estudios. En el caso de la economía de la salud, una muy pero muy breve descripción es que analiza los aspectos económicos de la atención sanitaria mediante métodos y teorías económicas y además epidemiológicas.
Es decir, que entonces aquí la economía de la salud tiene como una conjunción tanto de las teorías económicas con la epidemiología. El fin entonces es apreciar y comparar el rendimiento de las intervenciones de salud, es decir, cuánto pueden costar, cuál es el impacto económico que tienen esas intervenciones de salud, tanto para la sociedad, es decir, para el Estado, para la sociedad, así como para los pacientes. Y además evaluar incluso cuando se tiene más de una alternativa, por ejemplo, cuál es la alternativa más farmacoeconómica, porque muchas veces no se trata solo de adquirir un medicamento que sea más económico, sino que realmente sea el medicamento más farmacoeconómico, es decir, que pueda generar los resultados que se requieren, que tenga eficacia, seguridad, eficiencia, pero que además también tenga un costo que sea razonable, porque no podemos solamente adquirir un medicamento en función de su costo, sino que todo eso lleva un análisis. Entonces aquí la economía de la salud presta, digamos que es la que ha servido para incorporar el método de análisis económico en la decisión, sobre todo para la adquisición de los medicamentos y el impacto que esto tiene desde el punto de vista económico en la salud de las poblaciones y de la sociedad. Entonces, la farmacoeconomía es la descripción y análisis de los costos y el impacto de la utilización de las terapias medicamentosas en los individuos, en los sistemas sanitarios y en la sociedad. Fíjense nuevamente que se hace hincapié. Entonces, ¿cuánto es el costo, el impacto en términos económicos para la persona, es decir, para el paciente, pero también para el sistema de salud, porque a veces muchas de estas intervenciones son soportadas por los sistemas de salud, y también para la sociedad, porque esto es importantísimo que podamos entenderlo. Muchas veces creemos que los medicamentos se entregan gratis, no, los medicamentos tienen un costo, y en la medida que el paciente pueda entender que eso tiene un costo, hará un mejor uso de ello. Y en la medida que el personal de salud entienda que eso tiene un costo social, es decir, que le cuesta al Estado, pero que también le cuesta a la sociedad como un todo, porque lo hacemos, por ejemplo, a la sociedad le cuesta a través de los impuestos. Entonces, cada vez que pagamos impuestos, estamos pagando parte de esos medicamentos que se están utilizando en los servicios de salud. Por eso entonces que esto también es fundamental que las personas, que los pacientes puedan comprender esto, de que cuando usted paga impuestos, usted también está contribuyendo de alguna manera con el pago de esos medicamentos. Entonces son sus medicamentos y usted debe hacer el mejor uso posible de ellos. Entonces, esta es la manera como la farmacoeconomía específicamente contribuye con ese análisis pues de el costo que tienen los medicamentos en la sociedad, en el sistema de salud y en las personas. Entonces, ¿qué busca la farmacoeconomía? Bueno, evaluar la relación costo-efectividad de las alternativas terapéuticas farmacológicas existentes para tratar las diferentes enfermedades. Repito, yo aquí solamente estoy haciendo una abreboca, una presentación. Ustedes van a ver todo esto con más detalle en Farmacoepidemiología 2. Abordar datos adicionales sobre la eficacia, la seguridad y la calidad que nos proporcionan los programas de investigación clínica en los estudios fase 1 y fase 3. De hecho, ya hay protocolos de ensayos clínicos que exigen los estudios farmacoeconómicos para poder, como requisito para la aprobación de medicamentos en algunos países. Contribuir con la toma de decisiones en torno a la asignación de recursos para el financiamiento de nuevas alternativas terapéuticas, fundamental. Es decir, que vamos a adquirir, por ejemplo, si yo estoy en un servicio de salud, la farmacoeconomía es fundamental para poder decidir qué tipo de medicamentos podemos adquirir o debemos adquirir en función de su costo-utilidad, por ejemplo, y de su costo-efectividad, que son dos conceptos distintos. Aportar datos para promover el uso adecuado de los medicamentos. Fíjense que siempre cada una de estas ramas de la farmacoepidemiología termina, por supuesto, tratando o promoviendo el uso racional de los medicamentos. Contribuyen con el uso racional de los medicamentos porque ese digamos que es su objetivo macro. Todas deben propender a garantizar un uso o contribuir con un uso adecuado de los medicamentos en la población. Fíjense que algunos aportes pues entonces de la farmacoepidemiología, sobre todo en medidas regulatorias de medicamentos comercializados. Ustedes, la mayoría debe conocer por supuesto el desastre de la talidomida. A través de la farmacovigilancia, por supuesto, se pudo hacer el retiro de este medicamento y ahora incluso se sigue utilizando, pero bajo protocolos más estrictos de uso. El motivo de la vigilancia fueron las malformaciones congénitas. La fenformina, por ejemplo, que producía acidosis láctica, se produjo el retiro del mercado de este grupo terapéutico en algunos países y en otros se hizo una sustitución por otros medicamentos.
El metamizol, que aquí en Venezuela se sigue utilizando, pero que en algunos países ha producido agranulocitosis, se ha retirado del mercado y en otros se ha hecho una modificación con la información para prescribir. O sea, este medicamento es lo que nosotros a veces observamos como una advertencia sobre el uso de estos medicamentos. Todo eso se ha hecho gracias a las contribuciones que se han podido hacer a través de la farmacovigilancia, por ejemplo. El tolrestato, una ineficacia clínica. Fíjense ustedes que no solamente hablamos acá de efectos adversos, en este caso del tolrestato se está hablando de una ineficacia clínica y además producía daño hepático. Es decir, no se producía realmente ninguna mejora desde el punto de vista clínico en el paciente, pero adicionalmente también producía un daño. Entonces se retiró del mercado. El mibefranil, que producía efectos secundarios al combinarse con otros medicamentos. Entonces esta es una interacción, ¿verdad? Así interactuaba con otros medicamentos y eso es el que producía el daño. Aquí también se retiró del mercado este medicamento. Y aquí tenemos otros, por ejemplo, que han producido toxicidad hepática, la troglitazona, que es un medicamento utilizado para la diabetes tipo 2, la trovofloxacina, que es un antibiótico, la cisaprida, que produce arritmias cardíacas, se ha modificado las indicaciones para la prescripción, la fenilpropanolamina, que puede producir hemorragia cerebral, se ha retirado del mercado, la vacuna contra el rotavirus, que en algunos casos producía intoxicación intestinal, se ha retirado del mercado y así otro. Entonces fíjense ustedes lo útil que ha sido la farmacovigilancia y todo lo que es los estudios de fármaco epidemiológicos, porque aquí no los tenemos, pero tenemos en otros casos también hay aportes importantes con relación a los estudios de farmacoeconomía y los estudios de utilización de medicamentos. Y vean ustedes, por ejemplo, para los estudios de utilización de medicamentos se ha desarrollado, que en algún momento ustedes pueden haberlo visto, toda una metodología que describe la utilización de lo que se conoce como el índice anatómico terapéutico y químico, el ATC, por sus siglas en inglés, Anatomic Therapeutic Chemistry, ¿verdad? Y la dosis diaria definida, que es lo que nos permite hacer comparaciones en el uso de los medicamentos y que a lo mejor nosotros más adelante vamos a profundizar en, en esta metodología. Fíjense que hay incluso todo una página web que al final más adelante les daré el vínculo para que ustedes puedan acceder, en donde ustedes pueden describir completamente eh, todo este método de ATC y y la utilidad que él tiene para los estudios de utilización de medicamentos. Bien, con esta lámina hemos llegado al final de esta clase. Espero que si tienen alguna duda puedan revisar nuevamente. Revisen también, por supuesto, el material, las lecturas que vamos a dejar. Y en función de esta actividad, para la semana siguiente, para la clase número 2, vamos a trabajar con un foro de discusión en torno a esta actividad. Ya entonces estaremos describiendo cuál es esa actividad, ese foro de discusión que será para la semana número 2 y que será evaluado y de obligatorio participación para todos ustedes. Nuevamente, un placer haber estado con ustedes. Buen día, me despido hasta la próxima clase.